Buenas tardes a todas y a todos. Pues vamos a empezar la tertulia del día de hoy y vamos a empezar, pues como siempre empieza la tertulia, con el himno de Riego. ¡Viva la República! ¡Viva! Bueno, reitero buenas tardes a todas y a todos. Gracias por vuestra asistencia a la tertulia republicana del Ateneo. El día de hoy es un día especial porque trata de un tema que es muy importante destacar dentro de todo lo que sea de la memoria histórica y sobre todo de la historia del papel de la mujer en una situación verdaderamente deplorable como fue el hecho de ser víctima de los campos de concentración nazis. Si ya de por sí los hombres padecieron lo que padecieron, las mujeres fueron doblemente humilladas y doblemente victimizadas, porque su cuerpo fue objeto de la mayor barbarie que se haya podido tratar a un ser humano. Para ello tenemos aquí a dos personas que han trabajado en el libro que se va a presentar hoy, que es Mujeres y Exterminio, la otra cara del Holocausto, que son Francisca Sauquillo Pérez del Arco, que es de sobra conocida por su trayectoria histórica también, es abogada, ha sido senadora, ha sido eurodiputada y además es la autora del prólogo del libro que se presenta hoy. Así es que con ella está el autor del libro, Pablo Martínez Botello, que es graduado social, escritor e investigador del Holocausto, tiene ya varios libros y este es uno de los que de verdad merece la pena leer. Es un libro estremecedor, muy duro, pero fiel a los hechos que ocurrieron. Recoge los testimonios de muchas de las mujeres que padecieron el Holocausto y creo que es de la mayor relieve posible su difusión
y propagación en todos los medios que sean posibles, entre ellos los medios educativos. Y sin más, toma la palabra Francisca Sauquillo. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos los que estáis aquí en unas fechas que casi son de vacaciones y a pesar de eso está llena la sala, lo cual enhorabuena al autor y muchas gracias porque estéis aquí. Bueno, yo no conocía a Pablo Martínez Botello y la verdad es que cuando él me pidió que si podía yo hacer el prólogo de su libro, bueno, pues le dije que sí, pero el libro es francamente duro, o sea, es muy duro porque dura era la realidad. Y claro, cuando las realidades son duras, pues está claro que por mucho que un autor quiera ponerlo no tan duro, pues es imposible. Yo le dije que sí, que hacía el prólogo y efectivamente es la única participación que he tenido porque yo no soy historiadora y desde luego me ha impresionado mucho el trabajo que ha hecho el autor, que ha hecho Pablo Martínez Botello, porque es un trabajo muy exhaustivo, muy de buscar datos y datos dolorosos, y él ha sido capaz de ir cargando. A mí me pareció interesante cuando me pidió que se hiciera el prólogo. Claro, yo en el prólogo no entro en el libro porque el libro por sí solo no necesita que haya mucho más prólogo, pero en fin, yo he intentado decir algo en el prólogo. En principio, a mí el libro este me ha parecido muy interesante porque el papel de las mujeres en todo lo que ha sido las guerras, y ya no digamos nada en el Holocausto, pues ha sido bastante invisibilizado. O sea, prácticamente siempre salían personajes que eran los hombres, que habían estado en el Holocausto, eso se sabe, de historias, aunque no se haya hablado durante toda la época de la dictadura, y ahora es cuando empiece de alguna forma a contarse la historia de lo que pasó, y lo que pasó en la Guerra Civil Española, pero lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó los españoles, y en este caso españolas, que estuvieron ahí en el Holocausto, pues eso se empieza a contar ahora, pero hasta ahora prácticamente pues no se contaba, ¿no? Únicamente hubo el documental aquel del niño del pijama, que yo creo que fue lo que más impresionó a la sociedad española, porque no se lo imaginaban cómo había sido aquello, pero a mí me parece que el libro tiene el mérito de que cuenta las historias de mujeres. Y es verdad que en situaciones de violencia las mujeres sufren mucho más, el doble que sufren los hombres, que ya en sí están sufriendo el que no sean seres humanos, porque es como les trataban en el Holocausto y como desgraciadamente suele ocurrir en muchísimos momentos que están ocurriendo ahora, ¿no? Pero el caso de las mujeres sufren el doble por ser el hecho de ser mujeres. Va contando algunos casos, como era cuando tienen la menstruación, que no tienes como tener papeles para estar tapándotelo, cómo se te vejan, y no solamente eso, sino incluso violaciones que se producen también por el solo hecho de ser mujeres. Yo recuerdo, que no es este caso, pero sí fue también muy duro, cuando la guerra de Bosnia, ya lo he contado en algunas ocasiones, la guerra de croatas, serbios y bosnios, pues yo tuve la suerte de que fui a una comisión que se creó con mujeres bosnias que habían sufrido las violaciones, en unos casos de serbios y otros casos de croatas, pero fundamentalmente en aquel momento era la confrontación entre serbios y bosnios, y como efectivamente muchas les violaban los serbios para decir, vas a llevar un hijo contrario o sea, con un semen serbio, ¿no? Bueno, y para las bosnias, que precisamente sufrían lo que era la violación, y en el caso de las bosnias, como sabéis, pues son totalmente, ahora ya habrá cambiado algo, pero en los años 90 era así, no quería saber nada a la familia de ellas, por lo tanto sufrían el doble, ¿no? Y te contaba en aquella comisión que tuve la ocasión de estar, cosas impresionantes, ¿no? Y que desde luego el solo hecho de contártelos te dabas cuenta cómo ellas podían liberarse porque se encontraban con que la familia no quería saber nada y eran violadas. Y conseguimos en aquel momento algo que fue importante, que es introducir en la Convención de Ginebra precisamente que la violación como arma de guerra, ¿no? Y que no se había introducido nunca. Entonces que la violación se considerase también un instrumento dentro de la Convención de Ginebra como arma de guerra. Bueno, eso, como comprenderéis, fueron los años 90. Ahora, con lo que estamos viendo en Gaza y con lo que estamos viendo también en Irán, me imagino
que en la Convención de Ginebra nadie la pone en marcha, o no existen en marcha en este momento los pasillos humanitarios, y como se estamos volviendo absolutamente para atrás. Volvemos a una situación que parece que el ser humano pues, es la lucha del vencedor, la lucha del que puede. Bueno, y en esa lucha del que puede y el que tiene dinero y el que lo único que le interesa pues es eso, el petróleo, el territorio, bueno, pues yo creo que las mujeres son las que más sufren, ¿eh? Y a mí me parece muy importante que haya escritores. Él ya tiene varios libros, luego ya me he enterado yo de su historia, de la historia del autor, que es un autor que ha escrito más, o sea, Pablo Martínez ha escrito más cosas, más libros, pero a mí me parece que es muy importante el que este libro, a pesar de lo duro que es, y que yo creo que cuando lo leáis, pues que lo debéis de leer, pero en fin, sabiendo que es duro, las cosas que cuentas, bueno, tenemos que sacar una lección de qué horror han pasado las mujeres, qué horror el que no hayan sido contadas sus historias, y es verdad, las mujeres han pasado invisibles. Hay una película que es Las mujeres olvidadas, pero claro, son las mujeres que no eran intelectuales, que eran intelectuales, pero que no podían firmar ellas sus libros, como fue el caso de esta, la arquitecta, me sale el nombre ahora, exactamente, lo está recomendando. Bueno, Martí, la hija, sí, la arquitecta que tú querías poner una placa de ella, ¿no? Eulalia, que también se dedica a la historia de sacar las historias de mujeres, pues ella pasó por Madrid y quería poner una placa en el caso de ella porque no tiene placa, y fue la primera arquitecta que no podía firmar sus proyectos de arquitectura y las tenía que firmar otros compañeros. Bueno, pues esa película, claro, cuenta la invisibilidad de las mujeres profesionales, o como fue el caso de muchas como Maruja Mayo, que se tuvieron que marchar, o exiliadas, pero este libro trata mujeres todavía que no, ni siquiera han sido invisibles, sino que han sido absolutamente atropelladas en sus derechos. Bueno, a mí me impresiona el libro. Creo que es un libro que tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo en estos momentos, y siempre, porque hay que recordarlas, porque para que su memoria quede presente, ¿no? Y en ese sentido el libro creo que está muy bien escrito, ha hecho un trabajo exhaustivo, pero no sé cómo has podido conseguir algunos datos de los que aquí vas contando, si los has sacado de dónde los has sacado, supongo que no lo vas a contar ahora, pero que a mí me parece que tenemos que contarlo, y sobre todo debía de contarse también, aunque es verdad que es duro y hay gente que no quiere ver la dureza de lo que está ocurriendo y la dureza de lo que ha pasado en la historia, pero yo creo que en la educación habría que introducirlo de alguna forma para que supieran efectivamente cómo fue, que fue el holocausto para muchas mujeres, y no únicamente pues eso, el niño del pijama, que es muy doloroso, pero que es otra historia la que evidentemente pasó, y habría que meterlo en la educación. En ese sentido me parece que estamos en España en una situación positiva, porque la ley de memoria democrática, que es verdad que hemos tardado en ponerla en práctica, porque teníamos que haberla puesto en práctica pues a principios de la democracia, o sea, en los años 80, y no la pusimos en aquel momento. Cuando llegó al gobierno el Partido Socialista teníamos que haberla puesto en marcha, pero es verdad que en aquel momento pues estábamos pendientes de que había muchos, en la cárcel de Carabanchel estaba llena, estaba la cárcel de Sevilla llena, había que constituir el estado de bienestar, lo que es el derecho a la educación, a la salud, y el tema de la memoria lo dejamos, cosa que ahora con la historia pues te das cuenta que fue un error, porque teníamos que haberlo metido y haber intentado que en la educación se tuviera en cuenta, pero sobre todo haber planteado lo que estamos ahora intentando en las miles de fosas que hay todavía en el territorio español, y sobre todo el contar cómo había sido la época de la guerra y cómo había sido la dictadura. Y no lo hicimos. Únicamente en el 2000, con el gobierno de José Luis Zapatero, se hizo la memoria histórica, y se hizo sin ningún tipo de medios, pero bueno, se hizo, y yo creo que hay que agradecérselo. Y luego en el 2014 la ha hecho Pedro Sánchez y ha dotado de medios. Y yo creo que ahora la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que lleva Fernando Martínez, pues yo creo que se están haciendo cosas muy positivas. O sea, que es recuperando cómo era eso, qué pasó y por qué pasó. O sea, que la gente lo sepa, ¿no? Y en ese sentido, pues este tipo de libros yo creo que hay que difundirlos y que hay que meterlos
necesitamos una biblioteca muy grande, porque así fue muy grande la cantidad de gente que pasó en los horrores de lo que fue la guerra y lo que fue la dictadura, bueno, no solamente en España, sino en este caso fuera, pero que era de españoles también, y necesitamos que la ley de memoria democrática continúe, y que historias como la que me acaba de contar la compañera que está aquí ahora, bueno, pues hay que hacerlas visibles, porque lo que no se hace visible y no se cuenta es como si no existiera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que gracias ahora que todavía tenemos la ley de memoria democrática, como sabéis, la ultraderecha y la derecha ultra, en cuanto llegan a los gobiernos, la quitan, o sea, quitan tres cosas. La historia de las mujeres, esa no existe, y esto desde luego la ultraderecha dirá que es mentira, y contará la historia de otra forma. El tema de la inmigración, que lo estamos viendo en otros países, incluso desgraciadamente países muy cercanos, o sea, que dicen que los inmigrantes se olvidan de que no es un país de inmigración y se olvidan de que los inmigrantes no vienen por nuestras que haya pasos de Semana Santa o que haya sol, sino que vienen huyendo del hambre o huyendo de las dictaduras, ¿no? Bueno, pues, y el tercer tema, la ley de memoria democrática. La han quitado en Baleares, que veo que ha entrado una compañía de Baleares, y lo primero que han hecho el gobierno de Baleares, digo que ha entrado en la sala, que lo primero que ha hecho es quitar la ley de memoria democrática, lo primero que han hecho en Baleares, cuando han llegado al acuerdo. Me imagino que lo harán si llegan a acuerdos en las tres comunidades que han ganado. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que si la memoria democrática no la ponemos en marcha, no pedimos, que es algo muy fundamental. ¿Ha llegado tarde? Pues bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, pero es verdad que en este momento la tenemos que hacer presente. En ese sentido, yo quiero agradecerte aquí este libro, porque este libro es la memoria viva de muchísimas personas, muchísimas mujeres, sobre todo que cuentan sin narras cómo sufrieron y cómo efectivamente, desgraciadamente, no lo pueden contar, porque ya ninguna de ellas está para contarlo, ¿no? Y tenemos la obligación moral y ética de contar cómo sufrieron para que esto no vuelva nunca a ocurrir y sobre todo para hacerles presentes, o sea, para que se tenga presente la historia de estas mujeres, que merece la pena, porque gracias a ella avanzamos en la historia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Tienes un mérito, sobre todo teniendo en cuenta las fechas de las vacaciones de Semana Santa que están ahí al lado, así que agradecimiento doble. Agradecer a Miguel López su calurosa acogida, a Paca Sauquillo su participación en este acto y además el que haya escrito el prólogo para este libro, ¿no? Porque yo creía que un libro como este el prólogo lo debía escribir una mujer y más de los valores de Paca, ¿no? Y al Ateneo de Madrid, pues que es un lujo que te acojan en una institución de más de 200 años y que es un templo del conocimiento y del libre pensamiento. Allá por finales del año 2002, cuando vio la luz el que fue mi primer proyecto de escritura, Un viaje a la muerte, la deportación y exterminio de españoles durante la Segunda Guerra Mundial, yo en esos tiempos vivía en un pueblo de la Comunidad de Madrid que se llama Velilla de San Antonio, que tiene una plaza dedicada a los deportados españoles, que se llama Plaza del Triángulo Azul. Bueno, pues en una de las presentaciones para promocionar aquel libro, en una que se hizo en la Casa de la Cultura de Velilla, una mujer me preguntó que qué le podía contar acerca de las mujeres en los campos de concentración y exterminio nazis. Y la verdad es que se me cogió fuera de juego, porque yo había investigado por un familiar mío que había estado en el campo de concentración de Mauthausen lo que era la deportación, concretamente de los españoles, pero no había caído en la cuenta de que había habido mujeres, ¿no? Y entonces apenas pude esbozarle que perdían el periodo como consecuencia de la menorrea, ya que la naturaleza es sabia e intenta eliminar al máximo la pérdida de sangre, ¿no? Y el caso es que ese verano cayó en mis manos un libro escrito editado por la editorial Península, de una exdeportada española, Neus Català. El libro se llamaba De la resistencia a la deportación, 50 testimonios de mujeres españolas. Y ese fue mi
piedra de toque para conocer el tema del paso de las mujeres por los campos de concentración y exterminio nazis, ¿no? A partir de ese momento, además de seguir investigando sobre el tema de la deportación de los españoles, pues empecé a devorar libros de memorias escritos por mujeres, a leer entrevistas, a ver entrevistas de mujeres, no solo españolas, sino de muchos otros países. Y me di cuenta que había algo en esos testimonios, en aquellas cosas que ellas contaban, había algo que les hacía diferente a los testimonios que venían de la parte de los hombres, ¿no? Y yo no sabía qué era, pero cada vez que las escuchaba había algo que decía, aquí hay algo diferente que no logro descifrar, ¿no? Y creo que di con la tecla que la diferencia era la biología femenina. Es decir, la posibilidad de engendrar otra vida y la maternidad las hizo más vulnerables, ¿no? Y por eso, si no sufrieron en los campos de concentración y exterminio más que los hombres, al menos lo hicieron de manera diferente. Cuando en el año 2023 publiqué Psicología del Mal, víctimas y verdugos, aspectos psicosociales de los campos nazis, pensé que era el momento de esa información que había recopilado de las mujeres estructurarla en un libro, pero bajo una perspectiva que para mí era sugestiva, que era cómo se había utilizado contra ellas la violencia sexual como la herramienta del terror y convirtiendo el cuerpo de la mujer en un espacio más de dominación, ¿no? Y bueno, pues me puse en contacto con mi editora, que era de un grupo editorial importante, y le mandé el manuscrito, y a las pocas semanas se puso en contacto conmigo, que se había reunido con la cúpula del grupo editorial y que la había ido muy bien la cosa, que hablaríamos a final de año y para ver si se publicaba el libro entre los títulos del siguiente año 2025, ¿no? Bueno, pues mi editora dio la casualidad que cayó enferma, estuvo de baja durante unos meses y no se reincorporó hasta principios del 2025. En ese ínterin se habría producido un cambio en la cúpula del grupo editorial. Entonces mi editora me llamó muy apesadumbrada porque se sentía culpable por la baja médica que había tenido ella, que en ese cambio había otras personas al frente, entre ellas una mujer, y consideraban que el libro era poco comercial. Y yo le dije, bueno, pues me parece que es lógico que la editorial tenga sus criterios, digo, pero esa es una de las tesis del libro, que precisamente el tema de las mujeres siempre queda en un segundo lugar, ¿no? Entonces, bueno, agradezco por eso a la editorial Ediciones El Garaje, que ha tenido la valentía de publicarlo y arriesgar la publicación, aun teniendo en cuenta que, bueno, puede ser un libro que para mí sí tiene, en los lugares adecuados en los que se presente, yo creo que sí tiene venta, ¿no? Pero bueno, la editorial esta lo pensó así y digo, mira, pues confirma una de las reglas, ¿no? De que las mujeres han quedado en un segundo plano. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la liberación de los campos nazis, como ha dicho Paca Souquillo, muchas de las mujeres se silenciaron a sí mismas. No se reivindicaron tantos como los hombres en contar su historia, ¿no? Quizás porque tenían, no sé si el deber cósmico, entendían, de tener que criar a la nueva generación de posguerra, pero sinceramente no eran ellas las culpables de esa decisión, ¿no? Sino también un estado de cosas por el que en esa época el rol de la mujer se situaba en el hogar familiar y en la crianza de los hijos, ¿no? Entonces hubo mujeres, que sí que hay muchos libros escritos de historias de mujeres, de sus propias memorias, que son de los que yo me he nutrido, pero yo entendía que deberían haberse reivindicado más. Por eso en la historia, cuando hablamos del tema de la deportación y del holocausto, solemos hablar de los testigos, los deportados, los supervivientes. Es cierto que lo utilizamos en género neutro, ¿no? Estamos refiriéndonos tanto a hombres como mujeres, pero quizás es como si de alguna forma las estuviéramos dejando de lado. Las mujeres en los lager, en los campos, al igual que los hombres, penaban por lo que eran, no por haber cometido delito o haber contravenido alguna norma, ¿no? Y en virtud de esto se les clasificaba al tipo de prisionero o prisionera
identificándolos con un triángulo de color. Aquí nos vamos a referir a dos grupos, un grupo en el que hay 4, digamos, tipos de mujeres a las que se les otorgó un triángulo, y un segundo grupo en el que hay solo 2 tipos de mujeres. Para resumirlo, el primer grupo es las mujeres que llegaron a los campos de concentración, y el segundo grupo al que nos referiremos un poco después fueron las que llegaron a los campos de exterminio. Con relación a las que llegaron a los campos de concentración, a aquellas mujeres que por su ideología eran perseguidas, les otorgaron el triángulo rojo. Normalmente eran socialdemócratas, socialistas, comunistas, anarquistas. A las testigos de Jehová, que eran muy activas en sus salones del reino, dando arengas contra el régimen nazi e incluso ridiculizando el saludo romano del régimen nazi, se les otorgó el triángulo morado, que también se utilizó con católicas. El triángulo negro se utilizó para una clasificación que era más amplia, que se entendía de personas asociales. En el caso de mujeres eran prostitutas, lesbianas, alcohólicas, mujeres que practicaban abortos, mujeres que incluso habían rechazado una oferta de empleo. Curiosamente, a los homosexuales hombres no los incluyeron en el triángulo negro como asociales, sino lo que les otorgaron el triángulo rosa. Y luego un último triángulo era el triángulo verde, que era para las mujeres criminales, asesinas, que normalmente fueron todas aquellas mujeres que estaban en Austria y en Alemania en las cárceles y que las sacaron para convertirlas en las primeras moradoras de los campos de concentración y convertirse en capos haciendo el trabajo sucio a las SS. Con relación a las mujeres del triángulo rojo, que fueron las que participaron en la resistencia contra la ocupación nazi, tenían un doble valor, porque al tiempo que ejercían como madres, esposas o hermanas, también arriesgaron su vida en las redes de resistencia. Es cierto que muchos de los trabajos que hacían eran simplemente trasladar mensajes, llevar comidas a los maquis, pero no llevaban armas. Y la resistencia se sostenía gracias a estos trabajos. Hubo una red, la Red Comet, en la que hubo mujeres que también participaron en enfrentamientos con armas. Pero como digo, tienen un doble valor porque hacían su labor, seguían siendo las mujeres del rol de su época al tiempo que ejercían como resistentes. Y como consecuencia de ello, pues fueron detenidas por la Gestapo y enviadas, después de ser torturadas, enviadas a campos de concentración. Entre ellas, españolas exiliadas de la guerra de España, la guerra civil, que cuando llegaron a Francia se enrolaron en la resistencia. Se estima que puede haber entre 250 o 400 mujeres españolas que pasaron por los campos nazis. Es muy difícil fijar la cifra, entre otros motivos, porque los SS, antes de liberar los campos, los aliados destruyeron mucha de la documentación, y el campo de mujeres principal, el más grande, que era el de Ravensbrück, estaba en lo que luego fue la Alemania Oriental, con lo cual el acceso a la información para los historiadores hasta hace muy poco tiempo no era posible, ¿no? Y además muchas de estas mujeres, como decía antes, que no se reivindicaron, en el caso de las españolas, aunque algunas sí lo hicieron, otras no lo hicieron, no sé, sabemos por vergüenza o porque no sabemos por qué, no pidieron las indemnizaciones que tenían derecho como resistentes. Entonces hay muchas de ellas que pudieron llegar a los campos y no se tiene rastro. En el caso de las españolas se le dedica un capítulo en el libro con el itinerario de deportación de algunas de ellas, bueno, de todas las que hay, están en el libro, ahí está su itinerario de deportación. Cuando el campo de concentración, como digo, de mujeres principal era el de Ravensbrück, que se liberó justo el 30 de abril, hoy hace 81 años, perdón, el mes que viene hará 81 años que se liberó, el mismo día que teóricamente Hitler se suicidó. Digo teóricamente porque si damos por hecho que el cadáver calcinado que estaba fuera del búnker era el de Hitler, ¿no? Que hay teorías sobre eso.
Bueno, pues antes de liberarse el campo, los SS, como hacían en otros campos, antes de que llegaran los aliados, no querían dejar testimonio de lo que había sucedido. Por lo tanto, trasladaba a los prisioneros de un campo a otro. Y a las mujeres de Ravensbrück, desde Alemania, desde que está cerca de Berlín, este campo, las trasladaron hasta Austria, al campo de concentración de Mauthausen. Y en ese campo de concentración de Mauthausen había españoles. Y entre las mujeres que fueron en las marchas de la muerte, era lo que se denominaba esos traslados de un campo a otro, que todos aquellos hombres o mujeres que no lo resistían, pues eran ejecutados durante el camino. Fijaros, atravesar Alemania en el mes de marzo-abril con nieve, pues muy duro. Pues entre esas mujeres que llegaron de Ravensbrück a Mauthausen, llegaron un puñado de españolas. No sé ahora mismo si eran 7 u 11. Y entre esas españolas que llegaron, hubo 2 españolas que se encontraron allí con sus esposos, de los que se habían despedido en la frontera francesa en 1939 al exiliarse y al separar a los hombres de las mujeres. Una de ellas era Alfonsina Bueno, que se encontró con su esposo José Ester, y la otra Dolores de García, que se encontró allí con su compañero Joaquín Olaso. En el libro se cuenta un poco, no el encuentro específico de estas 2 mujeres, pero sí cómo las recibieron los deportados españoles cuando supieron que en esa marcha de la muerte venían españolas. Digo cómo las recibieron porque los españoles que llevaban allí habían sobrevivido 5 años al campo, se habían conseguido puestos de importancia dentro del campo y podían conseguir alimentos y ropas, y entonces pues digamos que las atendieron. Como digo, el campo de concentración de mujeres principalmente en Alemania fue el de Ravensbrück. Tuvo 2 antecedentes que fueron el campo de Moringen y el de Lichtenburg. Y junto al campo de Ravensbrück había un campo que era Uckermark, que era para adolescentes de 13 a 25 años. Cuando pasaban los 25 años pasaban a Ravensbrück. Ravensbrück se encuentra cerca de Berlín, en un pueblo que se llama Fürstenberg. La traducción de Ravensbrück ya es como tétrica, ¿no? Puente de los Cuervos significa en español. Y estaba clasificado como campo de tercera categoría. Los nazis, Henry Himmler, cuando se establecieron los grandes campos, se estableció 3 categorías según, digamos, el tipo de preso que iba a cada uno de los campos, ¿no? Y el de tercera categoría era para presos irrecuperables. Los únicos 3 campos de tercera categoría fueron Mauthausen, Auschwitz-Birkenau y Ravensbrück. Es cierto que otros campos que eran de primera o de segunda categoría, como el Buchenwald o Dachau, con el transcurso de la guerra se convirtieron también en campos en los que se exterminaba a los prisioneros, pero estaban calificados, como digo, en otra categoría. Pasaron por Ravensbrück alrededor de entre 132.000 y 150.000 mujeres. Hubo una sección en el campo de hombres que se abrió en 1941 con 20.000 hombres. Cuando se liberó el campo en el 30 de abril del 45 habría unas 3.500 mujeres y unos 100 hombres, enfermos casi todos, porque los demás habían sido trasladados a otros campos en las marchas de la muerte. Se estima que entre 30 y 90.000 fueron asesinadas o fallecieron por enfermedad o agotamiento, 2.200 de ellas en la cámara de gas que se instaló a finales de 1944, y cremados sus cuerpos en el crematorio que se instaló en la primavera del 43. Hasta la primavera del 43 los cuerpos eran trasladados a la ciudad de Fürstenberg y allí eran cremados. El segundo grupo de mujeres que me refería eran las que pasaron por los campos de exterminio, que no tenían la misma calificación. Una diferencia, aunque me imagino que lo sabéis, un campo de exterminio normalmente los prisioneros duraban horas. En Treblinka era una fábrica de muerte, ¿no? Horas o días, ¿no? Algunos salvaban la vida cuando eran utilizados como mano de obra esclava, pero normalmente esa es la diferencia, ¿no? Estos campos estaban todos en la Polonia ocupada y las mujeres que llegaron a estos campos fueron gitanas y judías. Gitanas que en proporción a la población de la población romaní en Europa llegó una alta tasa de mujeres gitanas a los campos de exterminio, se las adjudicó el Triángulo Marrón,
y a las judías dos triángulos amarillos formando la estrella de David. Estos campos se pusieron en funcionamiento en 1942, después de la conferencia de Wannsee, y mediante lo que se llamó la Operación Reinhardt, que era lo que se conoce vulgarmente como la solución final. Los tres primeros campos en funcionamiento fueron Belzec, Sobibor y Treblinka, y luego le siguieron Chelmo, Majdanek, Auschwitz-Birkenau y Stuttgart. Las mujeres judías en los campos de exterminio morían en las cámaras de gas con sus hijos en los brazos. ¿Sabéis lo que le decían los prisioneros que las ayudaban a bajar de los trenes de deportación? Si no había cerca un SS o un capo, le decían, si la mujer era joven y llevaba un niño, decía, déjaselo a tu madre. No le podían decir el por qué, no había tiempo material para decirlo, además la mujer se hubiera estremecido. El motivo era porque los niños con las mujeres iban a la cámara de gas. Si una mujer joven no tenía un niño en brazos y en esos momentos hacía falta mano de obra esclava en el campo, pues a lo mejor salvaba la vida durante días, semanas, meses o quizás hasta el final de la Guerra Mundial. Lo mollar de mi trabajo para mí es lo que he comentado y que me llamaba la atención, y es que los nacionalsocialistas ejercieron sobre las mujeres la violencia sexual y sexual como herramienta del terror, convirtiendo el cuerpo de la mujer en un espacio más de dominación. Se estima que unas 35.000 mujeres fueron víctimas de abusos sexuales, incluida la violación. Aunque llamo la atención de que si alguien que quiera leer el libro se piensa que es un libro de violaciones, lo que tiene que hacer es no leerlo, porque no es realmente un libro que vaya sobre eso. El término de violencia sexual es mucho más amplio. Nace de una historiadora, ahora no recuerdo el nombre, francesa, que utilizó por primera vez para referirse a las mujeres republicanas que durante la posguerra les cortaban el pelo al cero y les hacían beber aceite de ricino, ¿no? Entonces utilizó ese término en el que se incluye cualquier coacción para obtener algo, utilizando, digamos, algo que tenga que ver con la sexualidad, pero que no tiene por qué ser una violación. Es lo que yo llamo las 3 Ds. Sufrieron la desmaternalización, la desfeminización y la deshumanización. Y así en el libro se analiza, pues, como ha comentado Paquita, el tema de la menstruación. Era curioso cómo había mujeres, aparte que o la perdían de forma natural o las castraban física o químicamente, había mujeres que estaban deseando perder la menstruación porque si eran violadas no quedaban embarazadas, mientras que había otras mujeres que entendían que perder la menstruación era perder su feminidad, ¿no? Entonces, bueno, en el libro se analiza, pues, cómo vivían el tema de la menstruación, la existencia desnuda, el rapado del pelo de la cabeza. El rapado del pelo de la cabeza parece una tontería, pero mientras que para un hombre es algo accidental, para las mujeres era algo trágico. Yo he visto entrevistas en las que sale ese asunto y lo vuelven a recordar de una forma dramática. Digo entrevistas filmadas, ¿no? Y algunas de ellas cuentan que cuando los SS entraban en las duchas para verlas desnudas, en vez de taparse los pechos, se tapaban la cabeza, porque el pelo era lo que te hacía diferente, ¿no? Lo que te hacía... También se analiza cómo vivían el asesinato de sus bebés, los experimentos médicos, los abortos, las esterilizaciones y el envío a los burdeles de los lágeres o de los campos. En 1942, Henry Himmler, después de visitar el campo de Mauthausen, el duro campo de Mauthausen, pensó que quizás a los prisioneros se les podría subir la moral si había burdeles en los campos de concentración, según él, para subir, como digo, la moral de los prisioneros. Algo que no tenía mucho sentido, porque los únicos prisioneros que podían pagar los 2 marcos que costaba el servicio eran prisioneros que eran capos o que eran presos prominentes, porque el resto de prisioneros, aparte de no poderlo pagar, es que físicamente no se encontraban en condiciones para poder mantener un acto sexual, ¿no? En cualquier caso, dispuso que se establecieran... Es muy curioso, en el libro se cuenta, no lo voy a contar ahora, pero se cuenta todos
todo lo que se hacía antes de que se tuviera lugar el acto sexual, qué posturas estaban permitidas y cuáles no, si podían hablar, estaba todo como muy alemán, ¿no? Muy estructurado. Pues como digo, dispuso que se establecieran burdeles en los campos, utilizando las mujeres que tenían el triángulo negro de asociales, a las que engañaban, y no solo a las que tenían el triángulo negro, sino a las que se pudieran presentar voluntarias, porque las engañaban diciendo que a los 6 meses serían puestas en libertad, lo con el acierto. Y entonces en 1942 los 2 primeros burdeles estuvieron en el campo de Mauthausen y en el subcampo dependiente de Mauthausen de Busen. En 1943 se establecieron en el campo de Flossenburg, Buchenwald, Auschwitz I y Auschwitz III Monoville. Y en el 44 en Dachau, Neuengamme, Sachsenhausen y en el 45 en Dora Mittelbau. Hay otro tipo de mujeres que también se hablan de ellas en el libro y que eran las guardianas nazis, ¿no? Las SS Ausseferin, que eran mujeres corrientes que, seducidas por el nazismo, se convirtieron en asesinas. Solían ser personas de clase social media-baja, para las cuales el aceptar un trabajo de este tipo, porque hubo mujeres que empezaron a trabajar y lo dejaron, les suponía, pues, aparte de un sueldo fijo, un estatus de entrar en contacto con la oficialía de los SS. Y estaban, digamos, adoctrinadas en términos de que la tolerancia significaba debilidad y que el castigo debía impartirse sin piedad. De algunas de ellas, en el libro pues hay algunos datos biográficos. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Sí. Vamos a ver, muchas gracias a Paquita y a Pablo por las exposiciones dadas. Yo, antes de iniciar el debate, hay un tema que no he percibido que haya mencionado, que eran los niños nacidos en el campo. Que la mayoría de ellos también fueron asesinados, prácticamente en su totalidad. Creo que entre 1942 y 43 o 44, 45, no recuerdo bien la fecha, fueron en torno a cerca de 600 niños los que asesinaron en ese periodo. Sí, tengo yo aquí algunas cifras. Los últimos eran los últimos meses de la guerra fueron los que salvaron, los que pudieron salvar la vida, pero normalmente eran asesinados. Curiosamente, cuando las mujeres que llegaron de Ravensbrück a Mauthausen, hubo unas que dieron a luz entrando por la puerta del propio campo de Mauthausen, pero literalmente. Pero normalmente, y luego cómo se practicaban los abortos, cómo había una ginecóloga humana que las hacía abortar si querían para que no tuvieran el niño, para que no fueran gaseadas, bueno, todo eso se cuenta. Así que preguntando. Al hilo de lo que dice Pablo, con el cual me une además ser familiares o víctimas de la deportación, porque mi abuelo también murió en el campo de Suso. Hay una cuestión que acaba de hacer de los niños nacidos. Hay un libro de una norteamericana que se llama Nacidos en Mauthausen, que este año pasado cumplían 80 años y estuvieron en el acto del memorial o el Comité Internacional de Mauthausen. Les hizo un homenaje. Eran 3 niños, se llaman Martin, Hannah y Silvia, y es una historia impresionante porque nacieron justo, como ha dicho Pablo, parieron una en el tren y 2 subiendo hacia el campo de concentración. Es una historia bastante triste por el lado de las madres, pero luego alegre porque ahí estuvieron los 3 cumpliendo los 80 años de su vida. Así que solamente esa anécdota. Y bueno, se abre un turno de palabra para todo aquel que quiera intervenir y pueda preguntar o aportar o hablar de lo que considere. Yo querría preguntarte a ti, Sí, perdón. no, querría preguntarte, Pablo, los datos que sacas aquí, ¿cómo los has conseguido? La parte
de historiador, o sea, como... Bueno, hay que sumergirse en muchas lecturas, son muchas horas de lectura, de anotaciones, de libros escritos, muchos son sacados de las memorias, y luego el Amical de Ravensbrück en España también tiene, en Barcelona, tiene una sede y tiene una base de datos importante que se puede obtener. Y has sacado gran parte de los datos. He sacado muchas de las biografías de las españolas, sobre todo, que precisamente ahora, si queréis entrar en la página del Amical de Ravensbrück, están obras, y el tema de las biografías ahora mismo no se pueden ver. De hecho, yo estuve en contacto también con algunas con la hija de Neus Català, con la hija de Granger Veleta, pero vive en Francia, porque tiene un ejemplar de estos, lo ha enviado la editorial a la Amical de Ravensbrück, y yo voy a viajar el 8 de mayo a Alemania y voy a ya hablar con la biblioteca del campo para llevar un libro también para que quede ahí. Bueno, de primero enhorabuena por el libro y por habernos ilustrado. Quería preguntarte, los niños nacidos de los que habláis, los 3 nacidos, por ejemplo, ¿eran niños producto de violaciones? ¿Eran niños nacidos producto de la relación de presas con presos? Había de todo, y había algo que es, por eso lo de la violencia sexual, es decir, digamos que para comer, hay uno de los testimonios de una mujer que cuenta que está en el campo allí de repente y llega un SS y a una le da una lata de sardinas. Había una coacción que tenía que ver, es decir, lo peor que puede sufrir el ser humano es el hambre. Es decir, que todos cuentan, ya no las mujeres, los deportados en general hablan del hambre. El hambre te lleva a los instintos más animales, ¿no? Más animales de tener que tú mismo deshumanizarte porque si no, no sobrevives, ¿no? Entonces, incluso hubo desmanes después de la liberación de los campos. Hubo a mujeres alemanas, cuando llegaron los rusos, los soviéticos violaron a deportadas alemanas que estaban allí por temas políticos, pero como eran alemanas, las violaron. Y yo cuento además un caso de un soldado norteamericano que no llegó, cuenta la mujer como le intentaron violar, después parece como que tus propios liberadores, pero eso sucedió. Entonces las violaciones podían ser o la coacción o la necesidad de un preso prominente en que pudiera estar por encima y que podía conseguir algo para comer, como los propios SS. Has hablado del rapado y del ricino. Mi abuela recibió su dosis de ricino y su rapado, la DGS, porque había perdido a 3 hijos desaparecidos en la guerra y mi abuelo murió. Se la llevaron a la DGS y allí la raparon, o sea que no solamente son en los campos de concentración, lamentablemente aquí lo hemos tenido. Yo, Paca, agradezco la ley de memoria, sin ella no hubiéramos hecho muchas cosas, pero muchos pensamos que se debería de hacer un poco más amplia y con unos ciertos límites. Yo no sé si en la Constitución se podría blindar para evitar que gobiernos como los que están entrando en las comunidades autónomas nos quiten lo poquito que podemos tener las personas que todavía estamos buscando a seres queridos o no sé. Yo personalmente llevé a la Junta Electoral Central una propuesta de que no se le permitiera a la Falange que utilizaran el Cara al Sol como himno propagandístico para las elecciones, y la contestación que recibí fue que había libertad de expresión. Creo que es anticonstitucional. La Falange es una asociación que debería de estar ilegalizada. Tiene el mayor número de muertos a sus espaldas por fusilamientos clandestinos, y no sé, me gustaría que desde el gobierno central, si hay algún ascendente, se pudiera retocar eso. Y ya como último, decir que hoy han abierto
archivos de los refugiados españoles en Francia, los han puesto en línea, en la oficina francesa, lo puedo pasar luego si queréis, a partir de hoy están indexados y se pueden visitar, por si a algún investigador le interesa. Sí, mira, con respecto a las rapadas, efectivamente aquí no se ha, el tema de las rapadas no se ha tratado nunca, o sea, y hay algún libro que ha hecho, no me acuerdo ahora, la memoria me está fallando, hay un no, hubo muchísimas, que las paseaban por la calle y entonces aparte de raparlas el pelo y darlas al vecino, que se iban los pobres, pues es que las escupían y tal. En la película de las mujeres olvidadas sale el autor, ese me sale, que tiene un libro precisamente sobre las rapadas, y dijo, no, yo de pequeñito, cuenta, vi rapadas, y no sabía por qué aquellas señoras las habían rapado, o sea que en la Guerra Civil Española hubo muchísimas temas de rapadas, ¿eh? Y con respecto a lo que dices, pues es verdad, habría que buscar una fórmula de que no se volviera a pasar lo de la memoria, o sea, en los sitios en que están gobernando. Bueno, es un poco como el problema, se recurría al Constitucional, como se ha recurrido ahora, en el fondo lo de la placa de la Dirección General de Seguridad, que se niegan a poner la placa, por lo tanto se niega a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a aplicar una ley, que es la ley de memoria, o sea que y se ha recurrido, esperemos que falle el Tribunal Constitucional que tiene que poner la placa. Bueno, y lo que tú dices, yo creo que también podría el gobierno plantear que es inconstitucional que quiten las leyes de memoria, pero claro, en cada sitio. Sí, estoy de acuerdo contigo. Perdona, Eulalia, una cosa. Yo, al hilo de las rapadas, yo soy de Lavapiés, he vivido toda la vida en Lavapiés, y mi madre, que vivió la guerra allí, es que vio a las mujeres rapadas y dándoles aceite de ricino en la falange por la calle de Embajadores. Y siempre me dijo mi madre, como te veas vestido de falangista, te mato. Entonces, eso es un hecho que nos transmitieron por gente que lo vivió y que lo vio directamente, bueno, que fue parte de su vida. Y estaba traumatizada por eso y siempre tenía mucho miedo a que hubiera otro periodo de represión en España de esas características. Así es que al hilo de eso es verdad que ha ocurrido en España también. Eulalia. Sí, bueno, ante todo, enhorabuena por este libro, además por tu capacidad de cercanía, didáctica, ¿no? Y para que todos lo entendamos. Por lo que veo, El libro es divulgativo. Está muy documentado, pero has mirado al gran público y no es la erudición por la erudición, y es algo que se agradece mucho. Bueno, es muy importante que la historia visibilice la persecución sexual a las mujeres. No se empieza a hacer hasta el año 1995, precisamente con la guerra de Bosnia. No sé si has sido tú, Paca, o tú, quien lo ha comentado, que es la primera vez que hay un congreso internacional en el que se trata de la violación como crimen de guerra. Hasta 1995 no se considera la violación como esa, pues oye, la guerra. Y entonces es así, ¿no? O sea, en la introducción cuenta eso precisamente. Fue a partir de la guerra de Bosnia, Yugoslavia, cuando se tomó conciencia de eso. Claro, sí, fue una mujer, Kathleen Mahoney, pero bueno, entonces responsable de la comisión. Claro, entonces Pero fue después de una reunión más amplia que esta a puerta cerrada, porque estábamos casi en plena guerra, que las bosnias lo contaban, lo cual fue alucinante, ¿eh? Sí, entonces efectivamente es muy importante pues arrojar luz, ¿no? Y que eso se divulgue como las mujeres. Yo estoy con Paca, sufrimos más. No es que suframos igual, sufrimos más por el mero hecho de ser mujer. Porque la violencia sexual, además del hambre, además de tener que atender un hijo, además de que te puedes quedar preñada, o sea, yo creo que realmente, pero vamos, lo importante es que eso se visibilice. Ahora, hasta hace poco no se ha empezado a hablar de la marroquinada, en el año 44, cuando el ejército francés los franceses mandaron un ejército marroquí a liberar Montecassino del fascismo, y se pasaron por la piedra. Hubo violaciones salvajes, absolutamente salvajes, y realmente pues
pues eso es algo que no se ha publicado mucho, que es bastante desconocido y que tenemos que saberlo, como esas mujeres en Berlín en el 45. Entonces, que es un crimen de guerra, es un crimen de guerra. Y entonces y además la violación, también la sufren algunos hombres y también la sufren los homosexuales. O sea, que realmente es una violencia absolutamente cruel que victimiza a la víctima doblemente, porque luego es algo vergonzoso. Ha sufrido un atentado que es vergonzoso y por eso muchas mujeres, muchas víctimas de violencia sexual fallan. Por eso es tan importante que hayas hecho este libro tan divulgativo y muchas gracias. Ahora, el libro no trata, lo ha dicho él, Ya. violación, o sea, trata... Pero que también lo tocas el tema, claro. Yo dejo una pregunta que en el epílogo la respondo, y es qué pasaría ahora si viviéramos de nuevo un estado de cosas en el que en un país o en una región, en varios países, hubiera campos de concentración. ¿Qué sucedería con las mujeres? Lo mismo. Y en el tema de los hombres, es un tema tabú, Miguel seguro que también lo sabe, en los campos de concentración masculinos, con los adolescentes. Lo que pasa que eso yo en lo que es en la historiografía prácticamente no he encontrado, y algún deportado que he visto, algún testimonio, no sé si fue Batiste, comentó ese tema, pero también lo había. Lo que pasa que bueno, no es lo mismo. Bueno, es lo mismo, pero te quiero decir, había menos niños que mujeres o adolescentes que en un campo. La idiosincrasia masculina les hace no reconocer. En el caso de los hombres, es verdad, hemos hecho, un amigo mío y yo, tenemos varias entrevistas de ellos, y cuando se plantea esta situación es un silencio absoluto. No hablan de este tema para nada, no quieren hablar de este tema para nada. Y solamente hablaban de dos cosas, de cuál era el impacto que le habían recibido, en este caso los hombres. Era el hambre, como muy bien ha dicho, que era el caso de las mujeres exactamente igual, y el olor de las cenizas que se les pegaba al cuerpo de los hornos crematorios. Eran los dos elementos que ellos tenían como referencia. En el caso de las mujeres, en el libro de Pablo habla de una cosa que es muy importante, que es la feminidad, es decir, el cortar el pelo no solo de la cabeza, sino de todo el cuerpo, atenta gravemente a la identidad como mujer, y eso era un elemento, aparte de ver desnuda, por ejemplo, a una nieta y a su abuela, era algo horroroso, porque no había visto nunca a una persona, a su abuela, desnuda. Eso es una crueldad tremenda. Y hay un hecho anecdótico, llamémoslo gracioso entre comillas, cuando Nero de Soldevila dice que para la mujer el coger una liga o el coger algo que le hiciera femenina, pues que se la ponían, o sea, algún elemento que les hiciera más femenina, y que cuando le veían los SS se las quitaban o se la intentaban quitar dándoles unas palizas tremendas. Entonces quiere decirse que, en definitiva, del tema de la homosexualidad los hombres no se habla, no quieren hablar nadie, y del tema en este caso del lesbianismo de las mujeres en los campos, sí citas algunas relaciones de algunas guardianas que había con mujeres. Ellas lucharon contra esa desfeminización, sí, se escucha. Lucharon contra esa desfeminización con detalles. Hay algunas españolas, no quiero develaros los nombres para que lo veáis en el libro, lo que dice Miguel, ¿no? Se ponía, por ejemplo, una cinta para ceñir el traje para parecer más mujer, ¿no? Llegaron a fabricar sujetadores, y incluso llegaron a fabricarse cosméticos. Lo que pasa es que eso tenía un doble riesgo, ¿no? Si le hicieras atractiva, podía ser violada, ¿no? Por ejemplo, en Auschwitz-Birkenau, en la zona donde cuando llegaban los convoys de judíos y se producía la selección y todo lo que eran las maletas, la ropa que llevaban,
lo llevaban a una serie de barracones que los llamaban Canadá. Lo llamaban Canadá porque decían Canadá en esos tiempos era como un país rico, y como ahí había riquezas de todo tipo, joyas, dinero, ropa, pues las mujeres que trabajaban en Canadá, que trabajaban, entre comillas, utilizadas como mano de esclava, además lo ves en fotografías, llevaban el pelo largo, las dejaban el pelo largo, y ellas tenían miedo de parecer más mujer y que eso supusiera, pero había como una contradicción, querían no perder la feminidad, pero no rebasar una línea que pudiera, pero intentaron luchar de alguna forma para sentirse. Lo que ha comentado Miguel, claro, no es lo mismo rapar el pubis de un hombre como de una mujer, ¿no? Cómo lo tenían que hacer, no lo voy a contar para que lo veáis. Aparte que no, pues todo eso, lo que ha contado de ver, había madres hijas que no habían visto a sus madres o a sus abuelas o a sus tías desnudas toda la vida, y de repente las veían ahí, mujeres mayores pues, con cuerpos prácticamente deformados. Todo suponía pues un choque que los hombres, incluso cuando llegaban a los campos, los procesos de selección duraban horas. Y cuentan en algún testimonio que está en el libro cómo estaban en la nieve y de repente dicen que la nieve se puso de color rosa, ¿no? Porque empezaron las mujeres a tener el periodo allí. Hubo miles de niñas que tuvieron su primera regla en un campo de concentración sin el apoyo de su madre, ¿no? Y en esas condiciones. Entonces, eso que en nuestra vida cotidiana y para vosotros, para las mujeres, pues es algo asumido, pues figúrate vivirlo en un entorno como era ese, que era agresivo en sí mismo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quiero decir también una cosa muy importante, y es que todos hemos visto lo que eran los juicios de Nuremberg, cuando hemos visto juzgar a Goering, a Albert Speer, a Kaltenbrunner y todos estos. Pero hubo un juicio específico de los doctores, hubo un juicio específico para todos aquellos que hicieron estas alocaciones, y de hecho muchos de ellos también fueron juzgados en Nuremberg después de los juicios de los grandes prebostes del nazismo, y después fueron juzgados y también fueron ahorcados, algunos de ellos. O sea que también hubo un juicio, o sea, en Nuremberg no solamente se juzgaron a la élite del nazismo, sino que hubo unos juicios, entre ellos el de los doctores y también el de los jueces de nazis, que también hubo otro juicio sobre los juicios sobre los jueces, que está recogido en una película que es Vencedores y Vencidos, que está tratando de ese tema. Entonces esos tres juicios fueron tres juicios emblemáticos en cuanto a los, digamos, a los líderes o a los más altos exponentes de los crímenes nazis. Sí, muy bien. Sí, yo quería recordar que el nazismo fue desde la primavera de 1936, ya había contactos de los nazis con los sublevados que estaban organizando los conspiradores en fase de conspiración. Lo estaban ya en los contactos, y luego eso se va a notar mucho en toda la fase penitenciaria, es decir, que ellos, luego los franquistas, sobre todo en la primera época, 39, 40, 41, que fue terrible, bueno, pues en esa fase se nota muchísimo más la influencia nazi en las torturas, en todo. Gracias. Respecto al rapado, yo quería introducir cómo a la mujer, hay un libro, no recuerdo el nombre, cómo se llama, que trata en Francia a las colaboracionistas. No era a un hombre colaboracionista, quiero decir que el tratamiento que daban a una mujer en hasta los propios aliados o los que habían vencido la guerra, también se producían los rapados en el caso de las mujeres colaboracionistas en Francia. Es decir, como que hay un esquema que se repite siempre
con el tema de las mujeres, ¿no? Porque a las mujeres que colaboraron con los nazis o teóricamente o intimaron con los nazis durante el periodo de la ocupación, también les sucedió el tema del rapado, ¿no? Parece como, además había yo creo que uno de los motivos por los que no hay tantos testimonios, hay mujeres que se han invisibilizado, es porque siempre había la pregunta de decir, ¿qué has hecho tú para sobrevivir? Porque esa pregunta la tenían los propios deportados, también hombres. Por eso Primo Levi siempre habla de que los mejores fueron los que se quedaron en los campos y que los que sobrevivieron de alguna manera tuvo que haber alguna connivencia en algún momento para sobrevivir, ¿no? Se sentían, los sobrevivientes de los campos, hombres y mujeres, se sienten culpables por haber sobrevivido y haber visto y haber tenido que hacer determinadas cosas que a lo mejor era quitarle la manta al de al lado en una noche helada y que apareciera muerto, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, yo creo que por lo que he leído en algún testimonio, ellas comentan como que siempre había una pregunta de ¿qué has hecho tú para sobrevivir?, ¿no? Como algo adicional. Mira, lo que estás diciendo de las rapadas es verdad. O sea, cuando hicimos la película de Mujeres Olvidadas y sacamos rapadas, nos encontramos con que en Francia, claro, fueron los aliados los que raparon, ¿no? Con lo cual en Francia la idea de las rapadas es muchísimo más, o sea, no lo tienen tan claro como aquí, que aquí las rapadas fue la dictadura, bueno, fueron los franquistas, ¿no? Es verdad, o sea, pero siempre han usado el cuerpo de la mujer en ese sentido. Y lo que dice Mirta, yo creo que tienes razón, o sea, en España, lo dije el otro día en la concentración de aquí de la Puerta del Sol, o sea, cuando la Dirección General de Seguridad se monta en 1939, en el primer consejo, el primer gobierno de Burgos del dictador, de Franco, acuerdan el que haya la Dirección General de Seguridad, o sea, en el año 39, y acuerdan en el 41 la Brigada Político-Social. Y la Brigada Político-Social, que es la que ha estado funcionando durante la dictadura, fundamentalmente en la primera etapa, las enseñanzas eran de los nazis, o sea, que habían aprendido de la Gestapo, o sea, que la Brigada Político-Social en España, durante la dictadura, fundamentalmente, bueno, durante todo el tiempo de la dictadura, pero bueno, fundamentalmente en la primera etapa, eran las actuaciones que habían aprendido de la Gestapo, que la pusieron en marcha en 1941. Sí, digamos que los nacionalsocialistas crearon una base de torturas, también las hubo en los gulags soviéticos, pero yo ya lo comenté cuando presenté el otro libro, el tema de los gulags o los campos de concentración franquistas no tiene nada que ver con la fábrica de la muerte, que fueron los campos, cómo estaba estructurado, tan bien estructurado, y las cámaras de gas, lo que tardaba un crematorio en quemar un cuerpo, como lo tenían. Lo que quiero decir es que los nacionalsocialistas fijaron como las bases de torturas que luego se importaron a Sudamérica. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los nazis, además a través de España, de la red Araña y de Odessa, llegaron a Sudamérica, y son torturas que se lo han utilizado en Chile y en Argentina, ¿no? La típica esta de ponerte mucho miel atado y con una batería para darte descarga, ¿no? Entonces hay el autor francés, que no recuerdo ahora la frase, este periodista que se apellida West, que es muy bonita, que dice algo así como que cada 2 o 3 generaciones, cuando desaparecen las víctimas de las últimas masacres, la razón se eclipsa, ¿no? Y entonces otros hombres vuelven a hacer el mal. Y yo creo que estamos en ese punto, que yo creo que no se ha dejado de hacer el mal desde antes de la Segunda Guerra Mundial ni después, ¿no? El hombre no hemos aprendido y seguimos en la misma situación. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere intervenir? Pues nada, que compren el libro. Que compren el libro. Que compren el libro y que saquemos la lección de que, aunque lo que has dicho, que no se porque nos tocaría ahora la generación nuestra de ahora. Sí, venga, pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo.